En el sur del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, una región moldeada por el viento y el agua, se encuentra uno de los pueblos originarios más enigmáticos de México, los icots. En la actualidad son alrededor de 30,000 mareños o icots que habitan las lagunas costeras del istmo. Visitamos a una de las comunidades, San Mateo del Mar, en plena celebración a su santo patrono. Los icots son uno de los pueblos más antiguos del istmo. Su origen, envuelto en el misterio de los siglos, se remonta antes de la llegada de los zapotecos. Llegaron del sur, dicen, quizás de Nicaragua, o quizás desde más allá, desde las altas tierras del antiguo Perú, pues su lengua no tiene parentesco con otro idioma de Mesoamérica. Lo cierto es que encontraron aquí, entre lagunas y tierras salobres, un lugar para quedarse, para hablar con el mar, para cantar a la lluvia. La cultura de los icots está íntimamente ligada al mar, considerado una entidad sagrada. Sus prácticas de pesca, sus rituales y su visión del entorno natural forman parte de una cosmovisión que ha sobrevivido por generaciones. Comenzamos el día en El Espinal, una población en el corazón del istmo. Ahí Gema, nuestra guía de tierra viajera, nos prepara para la inmersión cultural a la costa ismeña. Yo nací aquí en El Espinal, crecí durante 17 años aquí y ya posteriormente me fui a la ciudad, a la capital, a estudiar la carrera. Así como decimos en el istmo, ¿no? Aquí está enterrado mi ombligo, me encanta mi pueblo y los voy a llevar a que conozcan de las experiencias que se pueden vivir aquí en el istmo de Tehuantepec. Para mostrar la riqueza gastronómica del istmo, Gema nos compartió su desayuno tradicional. Una de las cosas tradicionales aquí en el istmo de Tehuantepec es el famoso queso fresco. A nosotros nos gusta mucho este. Este es el queso fresco que nosotros elaboramos en el rancho. Nosotros le decimos queso artesanal. ¿Por qué? Porque su elaboración empieza ordeñando la vaca, sacamos la leche para que esa leche cuaje y se transforme en queso. En la región le dicen cuajada o le dicen queso fresco de rancho. Es el tradicional queso fresco. Les voy a regalar un poco de la región también. Todo el istmo, todo aquí lo vendemos, que también son elaborados a mano. Se ve hermoso su queso. Gracias. Y más hermoso ahora que lo comes. Ve, vas a parecer una ratona. Está buenísimo. Sí, sabe como el queso fresco de España, pero más saladito, ¿sabes? Tiene más sabor. Es muy suavecita, está deliciosa. Una de las cosas que más extraño de mi pueblo es del queso fresco, de las cosas que más extraño. A probar el queso fresco de la primavera, una quesería aquí en el istmo. Muy rico. Y al igual que es el Soconusco, la zona de Tibillapan, aquí en Oaxaca, en el istmo, tienen la tradición de hacer queso fresco. ¿Cuál será más rico? ¿El de Tibillapan o el oaxaqueño, el del istmo? Antes de embarcarnos a la costa de los icots, fuimos por un tradicional atole de maíz blanco. El atole blanco igual es una bebida tradicional en el istmo. Cada vez hay menos productores o personas que se dedican a elaborarlo. Pero aquí en El Espinal, en el pueblo, mi amiga Mirna es la que se dedica a eso y ha conservado la tradición de su mamá. Yo hago el atole, el blanco es simple, no tiene dulce, no tiene nada. Aparte se hace el champurrado, ese es con chocolate, es dulce. En muchos años la herencia de mi mamá, pues ella es la que lo hacía anteriormente. De chiquitita aquí me venía a sentar cuando ella trabajaba y me decía ella, lo vas a ver tu dinerito, te va a gustar y sí, gracias a Dios, no nos hace falta un pesito con ese trabajo. ¿Eso qué es? ¿Chocolate? Chocolate, sí, cacao con azúcar y canela. Nos quedamos, ¿eh? Sí, allá, suplentes, los suplentes. Esto se ve muy rico. Sí, está muy rico. Está muy rico. Se siente el chocolate, el maíz, la textura es bien suavecita también. El atole también. Ajá, claro. lo servimos en bolsa. Que no trae su trastecito. Acá llevamos atole blanco y ya, para Bastantito. compartirlo en la casa con los demás. Y el atole se puede tomar en cualquier momento del día. Así o desayuno, En la almuerzo, tarde, la tarde. exactamente. Sí, no pasa nada.
Y siempre calentito. Calientito. Hay personas que les gusta que se enfríe. ¿Sí? Como esto tarda para enfriarse, Ajá. por la consistencia, tarda mucho para enfriarse. Para ahora. Y estás, se te quema la lengua. De maíz. Así es, puro maíz. Nos lo llevamos para la casa. Ya estamos bien servidas. Listas. Lleva su dotación. Muy oaxaqueño. Ay, siento el cacao recorrer mis venas y conectarme con mis ancestros. Que les vaya bonito y regresen pronto. Eso es todo. Adiós. 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 Luego del desayuno partimos a San Mateo del Mar. Para llegar allí pasamos por Tehuantepec y Salina Cruz. En la laguna de los Icots, donde el mar y la tierra se entrelazan, habita una etnia que ha dialogado con el viento por generaciones. Los zapotecos conocen a los Icots como Guaves, término peyorativo que significa la gente que se pudre en la humedad. Y es que los pueblos Icots se localizan entre la laguna superior e inferior del istmo de Tehuantepec. Estamos ya llegando a la comunidad de San Mateo del Mar. Vamos a ir a ayudar a los preparativos de la calenda y también pues a disfrutar de la fiesta patronal dedicada a San Mateo. Y vamos a aprender también un poquito acerca de la cultura de los Icots. Va a ser un viaje muy interesante y les vamos a mostrar pues rinconcitos que tiene esta zona del istmo de Tehuantepec. La memoria de los Icots nace del mar. Su historia oral cuenta que llegaron al istmo navegando desde las costas de Nicaragua, o incluso desde tierras más lejanas como Perú. Se dice que hacia el siglo XVII un fraile franciscano que había vivido en Nicaragua reconoció, con asombro, que el idioma que hablaban los Guaves en el istmo de Tehuantepec era prácticamente el mismo que el de los pueblos nicaragüenses. Identificó ligeras variaciones en el idioma, transformado por el tiempo y la distancia. Los relatos señalan que los Icots emigraron desde el sur debido a guerras y conflictos. Durante días navegaron por el Pacífico, buscando dónde asentarse. En muchos lugares encontraron resistencia, climas hostiles o tierras infértiles, hasta que llegaron a la llanura del istmo de Tehuantepec. Allí, los mijes, pobladores originarios de la región, no opusieron resistencia. Mediante acuerdos pacíficos se retiraron a las montañas, dejando la costa a los recién llegados. Algunos Icots creen que su historia comienza aún más al sur, en las antiguas tierras de los Guaris, un pueblo preincaico del antiguo Perú. Tras la caída de su imperio, algunos Guaris habrían migrado al norte, cruzando Centroamérica y encontrando en el istmo su nuevo hogar. Así, entre historia y mito, entre mar y tierra, los Icots construyen su identidad. Ya hemos llegado al pueblo de San Mateo del Mar, una nueva cultura que nunca hemos documentado y que son muy poquitos, tienen alrededor de 30,000 hablantes, solamente viven en un estrecho muy pequeño en la costa del istmo de Tehuantepec. Así es, estamos recorriendo un poquito el pueblo, entonces vamos a ir a la casa del pueblo a presentarnos, a que nos reciban, para que vivamos la celebración de San Mateo, del santo patrón, y pues vamos a ser parte, ¿no?, de la convivencia que va a haber en toda la comunidad. Este lugar es de los más remotos de Oaxaca, entonces es un privilegio estar aquí, pero sí hay que pedir permiso cuando tú llegas a una comunidad y quieres que te reciben bien y tienes que pedir permiso. Así es, nosotros que conocemos varias comunidades de Oaxaca, pues siempre el protocolo es avisarles sobre todo a las autoridades. Recordemos que estas comunidades, estos pueblos se rigen por el sistema de usos y costumbres, es decir, no tienen partidos políticos, tienen su propio autogobierno, tienes que presentarte y que ellos te conozcan, porque la relación es mucho más cercana con el pueblo. Exactamente. Vean qué bonito mural. Bueno, aquí está representando parte de los textiles que se elaboran en San Mateo del Mar. Una de las fuentes principales de la economía de estos pueblos es el totopo, la elaboración del totopo, el comercio también del camarón y el pescado, ¿no? Entonces prácticamente está representando lo que hace fuerte a la economía de estos pueblos. Esta mujer oaxaqueña es orgullosamente del istmo de Tehuantepec.
y tiene su propia empresa, su propio emprendimiento. Se llama Tierra Viajera. Y en Tierra Viajera puedes ir a este tipo de lugares, a los más lejanos o remotos. Justamente la esencia de que tiene Tierra Viajera es conectar a las personas como Jorge, interesadas en la cultura, en la naturaleza, en descubrir la verdadera esencia de Oaxaca. Se ve un trabajo muy noble, te felicito porque Muchas gracias. hay que promover estos lugares. Esto es otra cara de México. México tiene muchas caras, muchos pueblos originarios. México tiene 68 pueblos originarios, cada uno hablante de una lengua propia. Pero lo que hace único al Lombiayet, el idioma de los Icots, es que es una lengua aislada, al que no se le ha podido comprobar ningún parentesco con otra. Lo mismo pasa con el idioma vasco en Europa. Existen dos variantes del Lombiayet, el del oeste, hablado en los municipios de San Mateo del Mar y Juchitán de Zaragoza, y el del este, que se habla en San Dionisio del Mar y San Francisco del Mar. Aquí en San Mateo del Mar, el idioma es hablado por más del 90% de la población, una cifra muy sana. Fuimos al centro de la comunidad a escuchar de viva voz el idioma. Estoy vendiendo agua de sandía, de tamarindo y de coco, pero oyamillo. Oye, que pindí mi agua. Agua de tamarindo indiam. ¿Y cómo se dice gracias? Mangaite Dios. ¿Cómo se dice sandía? Mi yoshindi es sandía. Tamarindo es tamarindo. Parecido. Oyamillo. Oyay mío. Muchas gracias. Oye, que pendiente de sandía en agua de tamarindo. Tamarindo. Ok. Casa no te servir mi yo de tamarindo. ¿Cómo se dice gracias? Mangaite Dios. Manguete. Está muy buena y muy refrescante. Refrescante es mendeindei. Apaxaman sanandekan no simbiyan porque nanya para condrom basaran nangayandera con billas. No todo hablamos en el español, la verdad que no lo pueden pronunciar bien. A veces lo pronuncian, pero lo dicen en otra manera, pues. Seguimos escuchando más palabras en Lombiayet, el dulce idioma de los Icots, ahora en la casa del pueblo donde preparan ricos platillos para la celebración de la fiesta de San Mateo. Señor, ¿qué andan haciendo? Cortando carne para la barbacoa. Mañana vamos a hacer una misa. Muy católicos aquí. Claro que sí. San Mateo Apóstol es el nombre del santo patrón de nosotros, porque así se llama el pueblo, San Mateo. Y todos ayudan. Claro que sí, hombres y mujeres, la equidad de género. Eso. En nuestro pueblo tenemos muchas tradiciones, culturas y creencias. Creemos en el Dios Todopoderoso. Pues chicona nangasa caliente laga kambahkan ine kambahkam. Apaksima lanchimahsan hawan ningay ti laga kambahkam sandiman shayay ngundom napingan getau atsahyayon basi kambahan paskos sarangan minangkos na chidiosan. Meawanet cada niat allá chicona sarangan. De generación en generación vamos dejando en nuestro idioma. El idioma que nosotros hablamos se escribe diferente, usamos más el U diéresis. Nosotros decimos que en nuestro idioma es pescado. Podemos nosotros escribir una K, una U diéresis y la T. Kut. ¿Cómo se dice camarón? Tishem. Y podemos escribir nosotros Tishum, es con X, U diéresis y la M. Dicen, ¿no?, que nosotros venimos del Perú. Desde ahí nosotros llegamos hasta esta isla, le podemos llamar, ¿no? Porque pues tenemos mar de este lado, por el lado norte, y tenemos mar de este lado, por el lado sur. Ella está preparando los condimentos para la barbacoa. Hierba fina, orégano, clavo, pimienta. Va a ser una barbacoa muy grande, ¿no? Sí.
¿Cuántos años tiene cocinando? De 50 años o 40, no, ya no me acuerdo, ya hay muchos años. Yo voy a hacer el maíz como 15 o 12 litros, voy a cocer el maíz y todo, pues lo voy a cocer mi carne de res. Puede ser así, molito de res, pues, pero con maíz. También mole hago, chile ancho también. ¿Me puede enseñar una palabra en su lengua? Una palabra. Sandía. ¿Sandía? ¿Qué significa sandía? Sandía. ¿Sandía? Te quiero. Te quiero. Va a decir una muchacha que es sandía. Sandiemi. Yo vi que Sandiemi, que es como te quiero. Estamos cortando y picando hígado para freír. ¿Cómo se dice hígado? ¿Y ya se puede comer? No. No, todavía no. Ya está cocido, pero nada más le falta un tomate, cebolla. Ese es el hígado. Este es el hígado cocido. Wow. Se ve que va a quedar exquisito, muy rico. Mientras las mujeres preparan los alimentos con manos sabias, los hombres llenan el aire con melodías ancestrales, tocando instrumentos tradicionales que resuenan con la historia de su pueblo. Soy originario acá de la comunidad de San Mateo del Mar. Pues ya tengo años de experiencia ya en la música. Venimos a celebrar acá la fiesta de nuestro patrón San Mateo Apóstol. Año con año pues siempre celebramos. Esto se conoce como tambor chico. En lengua materna se llama ninená. Allá llegan una piel a ganatkan. Los rituales de los meros y cots buscan invocar las lluvias. Las precipitaciones son clave en la supervivencia de los icots. Al llenar las lagunas favorece la reproducción de los camarones, su recurso más valioso. En San Mateo del Mar, las ofrendas son realizadas por las autoridades comunitarias, quienes tienen la obligación de propiciar las lluvias, y a las que la comunidad puede cuestionar si no cae una gota. Cada año aquí se celebra la fiesta de Corpus Christi, el pedimento de la lluvia. Inclusive se hace una procesión para la playa en Semana Santa, 3 sábados consecutivos. Y nosotros cuando celebramos lo que es la fiesta de Corpus Christi, pues es para pedir la lluvia. Ahora sí lo que contiene el mar para que haya camarón, pescado y todo lo que podemos conseguir. La mayoría vive del mar, de la pesca, del pescado, del camarón. El señor lo va a traer al mar y la señora lo va a vender. Aquí se concentra en el mercado y ahí se vende. Con lo poquito que se consigue, pues de eso se vive. Nosotros consumimos lo que es el camarón, el pescado, del mar al paladar. El camarón al mojo de ajo, el camarón, como le llaman, ¿no?, a la diabla, y el caldo de camarón. Así vivimos nosotros, en medio del mar. Un orgullo vivir en este pueblito, San Mateo del Mar. Atashi que sasai con hondot nin mitsamban noptishem na otielangandek. Ando mi pispianti polat, mi pansan, y ando mi renananga tichikambahan. Probamos la bebida del poposh, espumosa y fresca, típica del sur del estado de Veracruz y de algunas zonas de Oaxaca, como la cuenca del Papaloapan o del Istmo. Su ingrediente principal es el cacao, que se endulza con azúcar o piloncillo. Es dulce, espumoso, siento el cacao, también dicen que tiene panela y se siente el atole también, ¿verdad? Exactamente. Esto es llenador, te quita el hambre y es saludable. Y cool.
Mientras beben, las mujeres preparan la regada de frutas. Cuando comience la procesión, lanzarán al aire las frutas para recogerlas al pueblo. La regada de frutas. La regada de frutas. ¿Para qué es esto? Pues es como un recuerdo, algo simbólico que estamos de fiesta, es un adornito. ¿Un adornito? Si no hay esto, no hay fiesta. A ver, tú también. Muchas gracias. Wow, ¿qué te parece la fiesta? Está muy bonita, la verdad. Sí, se ha vestido todo el mundo, o sea, mira cómo está precioso. ¿Qué va a hacer? Vamos a comer un caldito de pollo, ¿verdad? Pollo. Qué hospitalidad, qué apertura de la gente. Nos recibieron en la Casa de la Cultura, Casa del Pueblo. Me llama mucho la atención esta tradición de fiesta patronal, es la primera a la que voy en mi vida. Vamos a celebrar a San Mateo, mañana la misa a mediodía y luego la fiesta en la noche. Podemos ver a las señoras vestidas con sus trajes tradicionales, con sus trenzas, todas súper bien producidas. También hay mucha gente ofreciendo mezcal. La verdad está muy alegre aquí el ambiente. Se ve que va a estar intenso en la noche. Como somos invitados, sería de mal gusto rechazar una invitación, así que tenemos que decir que sí a los mezcales. Así que hay que tener mucho cuidado. Vean la tortilla. Esta tortilla me recuerda a las de Guatemala. Lo gruesa que son, se llaman memelas. Quiero usarla de cucharita. Trae su muslito de pollo con verduras, tiene cebolla, zanahoria, pimientos, tiene una pinta y huele delicioso. Plato limpio. Dando la gota gorda aquí. El caldo está riquísimo. Después de los alimentos y el tiempo de oración, llegaba la hora de salir a las calles con la procesión de San Mateo Apóstol. Adiós. Es la fiesta del santo patrón, San Mateo Apóstol. Regada de frutas, juguetes, en la mayor fiesta. Qué dicha convivir con ustedes aquí, tener la oportunidad de estar aquí, de visitarlos y convivir justo en el día patronal. O sea, el nombre del pueblo es por San Mateo, el santo. Todo lo que lleva en la cabeza lo va a repartir. Son frutas, dulces, juguetes. Regalos. Ahorita va a ver en la iglesia, se va a llenar. La gente nos espera, pues ya sabe de que vamos a llevarnos. Y veo que es una congregación muy católica, todos juntos van a rezar. 100% y cots. Chicken wasti kambar. Sandiam shikamba. Sandia con villas. Son 2 días de fiesta, mañana se va a poner mucho mejor, van a bailar y todo. Mira qué imagen. Es precioso ver todos los globos de colores, parecido como a una fiesta de algún pueblito de España. Claro. Tiene cosas muy semejantes como la procesión, que vayan tocando una banda y bueno, también vestimentas típicas, pero con el colorido de esta zona, ¿no? O sea, lo de los globos, la fruta y todo lo demás es súper bonito, es increíble. Señora, ¿cómo le hace para que no se le caiga? Concentración, ¿verdad? Pues como ya estoy acostumbrada, sí llevo mi bandejita.
tú como oaxaqueña, ¿te sigue sorprendiendo vivir esto? Sí, la verdad es que cada pueblo tiene sus costumbres y tradiciones distintas, entonces siempre es algo nuevo. Las fiestas de los icots unen al pueblo. Para esta cultura el sentido de comunidad es la base. De hecho, la palabra icot significa nosotros. Vean el incienso, huele delicioso, riquísimo. Procuro nuestras flores para dejar el panteón, la iglesia. Están orando en latín, están... Wow, vean los fuegos. Cada año celebramos las tradiciones. Están aventando fuegos artificiales y todas las personas de la comunidad están saliendo para saludar a la peregrinación. Vean, allá van todos, la calenda. Ya estamos llegando a la iglesia del pueblo de San Mateo. Vean. Eso. Vean cómo se menea. Dejamos a los icots celebrar su misa para ir en búsqueda de una técnica antigua, el telar de cintura para la elaboración de ropa tradicional. Ay, está muy bueno el calor, ¿no? Esta comunidad se destaca por sus telares, por su vestimenta tradicional. Vamos en búsqueda de una mujer que haga esto. Es un lugar muy húmedo. Cuando elevamos el dron vimos que están rodeados por agua, por el estero, por el río y por el Pacífico en el fondo. Entonces aquí el calor y la humedad están a la orden del día. La hemos encontrado, Delis, a la señora. Sí. Que hace telar. Vamos a ver si nos quiere recibir. Tuvimos que preguntar a muchas personas. Lo bueno es que aquí la gente es muy amable. Cuando les hablamos en español, a algunas les da pena responder en español porque hablan más su lengua materna. Aquí el 90% del pueblo habla su lengua, San Mateo del Mar. Pero vean, ahí está la señora trabajando. Esta es una de las técnicas más ancestrales que existen en México y ya se está perdiendo lamentablemente. Así que verlo es como estar ante un patrimonio vivo. Y bajo la sombra de un frondoso árbol de tamarindo hallamos a la artesana Teresa, entrelazando hilos con la misma destreza que como lo hacían sus antepasados icots. Xixinette Teresa Montero Gutenberg. Estoy haciendo una camisa. Me gusta hacer, pues ya desde que aprendí. Mi finada mamá me enseñó a hacer telar de cintura. Pues empecé yo a los 12 años. Hago así pescados, jaibas, camarón o tortuguita, pajarito. Está un poco difícil para sacar los animalitos. Como desde chiquita lo hago, no lo dejo pues así. Una servilleta chiquita lo hago ya pues con 3 días. La verdad me pareció un trabajo muy admirable porque hace que algo tan difícil parezca súper fácil. Es una obra tan bonita como esta. Entonces yo esta obra me la quiero llevar a mi casa. Ahora la pondré en un marquito y me la llevaré siempre para el recuerdo y así sabré que he estado aquí conociendo una de las tradiciones más emblemáticas y valiosas de México. Con Teresa enseñándonos cómo trabaja día a día y así tiene un significado mucho más valioso, ¿no? Estoy haciendo un traje, pues ya terminé el pantalón, ahora empiezo la camisa. La camisa lo lleva nada más acá enfrente, 3 dibujos, pescado, jaiba y camarón. A veces piden así una blusa, una camisa y ocupan las servilletas cuando hay boda, bautizo, para un recuerdo. Y ya la vienen a buscar acá. Ajá.
Teresa lamenta que cada vez hay menos gente usando ropa tradicional. Así pues anteriormente se lo ponen la camisa y el enredo, las mujeres con su enredo, con su huipil. Y ahorita ya se está perdiendo la costumbre. No podía negarme a probar una camisa hecha por las manos de Teresa, aunque la talla no era la idónea. Mira, ya lo abraza y todo. Ay, sí me quedé. Y ahora para quitármela, ¿cómo le va a hacer? No, para que no te le quites. Para que te le lleves. Esto está ideal para protegerse del sol, para irnos a pescar, tomar camarón del estero. Vean, te protege del sol y está fresca, la verdad. Me gustaría aprender a hacer el telar de cintura abajo del árbol de tamarindo. Estamos listos para irnos a tomar camarón en el estero. Muchas gracias, señora Teresa. Y que siga adelante siempre hablando su lengua y transmitiendo esto a nuevas generaciones. Como Jorge va a quedarse acá a aprender a hacer esto. Telar de cintura. Telar de cintura. Oiga, ¿tiene muchas amigas que hacen el telar de cintura? Pues ahorita creo que no. Dice que es difícil hacerla, pero como pues ya estudian ahora, ya no da tiempo de hacer también. ¿Sus hijas han aprendido a...? Sí, ellas sí, pero pues como se fueron a estudiar ahora pues ya, pero sí ya sabe cómo hacer. Así cuando llegan pues ya me ayuda. Cuando está varias horas trabajando, ¿qué parte del cuerpo le duele? Mi espalda. Mi espalda es que duele de tanto sentarlo y así de pegarlo, pues de ahí siento que me duele por acá. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir aquí en San Mateo del Mar? Pues como aquí nacimos, aquí vivimos, aquí está el mar, nos gustó el fresco que hay acá, es abajo del tamarindo. Nanga y Guinaya, la etnia pingan, gomay banana, le cepillar y de tishoman. Nahne le pillan pingan mitzambano, porque mitzambano de shem, la canch, pero pues se ve gole gana. Gana pues le pillan, le venan, le metachían, hasta nangay, salen de man, ni hewan, Guinaya, serán. Gracias, pues algo más que quiera decir. No, ya. ¿Ya? Es que este es hermoso, pero es tan grande, o sea, lleva tanto trabajo. Es precioso. Gracias, señora Montero, por habernos recibido. ¿Cómo se dice gracias en su lengua? Mangainte Dios. Mangainte Dios. Muchas gracias. Aquí abajo de su árbol de tamarindo, usted por muchos años más va a estar tejiendo y a seguir manteniendo esta tradición que ya cada vez menos mujeres en México lo hacen. ¡Vengan con la señora Teresa! Ha sido un gusto, señora Teresa. Afuera de la casa nos encontramos un bonito árbol de almendras. Este es el árbol de almendra. En el istmo se hace un dulce tradicional, que es el dulce de almendra. Cuando el fruto está maduro, se cae, se hierve y se le agrega un poquito de azúcar y un colorante. Se convierte en el tradicional dulce de almendra. Adentro tiene una semillita, una almendra, y esa es la que se come. De niños le decíamos partir como el cuachi, ¿no? Sacarle la semillita de adentro, y la verdad es que sabe muy, muy rica. Vean, está bien bonito el árbol de almendro y nos comentan las señoras que aquí hay muchos pericos que vienen a comer. Es el alimento de las guacamayas también. También apreciamos el árbol que da la hermosa flor de mayo. Se le conoce como guiechachi en zapoteco, que significa flor de mayo. Es una planta muy noble, muy tradicional en la región del Istmo de Tehuantepec. La podemos ver así de color rosita, también hay color blanco, color amarillo. Para entender la pesca del camarón, práctica esencial en la vida de los icots, nos dirigimos a la laguna que abraza San Mateo del Mar. Sus aguas tranquilas y salobres son conocidas como el Mar Muerto, en contraste con el Mar Vivo del Pacífico, donde las olas golpean con fuerza el litoral abierto. Vamos rumbo al mar, que le
conocen como el Mar Muerto porque es un lugar muy salado. Es parte del estero, es decir, donde se combina el agua salada y el agua dulce. Son pastizales, se dedican a la ganadería, pero también la importancia es el camarón, así que vamos a intentar alcanzar a un pescador. ¡Qué emoción! ¿Ya vemos el mar? Allá lo tenemos súper cerquita y esperemos encontrar un pescador. El color es maravilloso, además la luz del atardecer, ¿no? Atrae como una nostalgia. Muy bello. De acuerdo a la cosmovisión de los Icots, el entorno natural se encuentra lleno de entidades divinas, las cuales merecen adoración y respeto, porque les proporcionan lo necesario para sobrevivir. El mar es entendido como un elemento hembra, una entidad poderosa, la más sagrada, ante la cual todos los demás seres se hallan en situación de inferioridad. Así que los pescadores deben persignarse antes de entrar en el mar. El único motivo válido para entrar es la pesca. Acabamos de conocer a Liberio, él nos invitó a entrar al agua del estero. ¿Cuántos años tiene usted siendo camaronero? Sí, ya tiene años, desde chiquito, desde los 14, 15 años que empecé a pescar, sí. O sea, usted ya tiene décadas dedicándose a Sí, esto. no, ya tiene años, ya. Pasado mañana cumplo los 61 años. ¡Feliz cumpleaños! Ah, sí, pasado mañana. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Todo, ¿no? Porque yo así crecí, es mi vida, así. Su vida. Ajá, así me educaron, así. Yo soy de aquí también. Aquí le dicen San Mateo del Mar porque está rodeado de mar, pues. Hay una laguna, tras de la laguna está el Océano Pacífico. Se cree que quienes mueren en el mar, mueren en un lugar sagrado, y debido a ello, su alma permanece para siempre con Dios. ¿Cómo se dice camarón en Xiplengo? Tishem. Tishem. ¿Cuál es la relación que tiene su cultura con el camarón? De todo, de lo que se vende, de lo que se consume, se come. A veces sale 1 kilo, 2 kilos. Ya con eso aquí se vende en el mercado. Es rico en vitaminas. Hay algunas personas que llegan a vender a Juchitán, a Tehuantepec. Hay algunos que lo llevan hasta Oaxaca. Creo que está saliendo a 150 el kilo. ¿Sus papás hacían esto? Pues sí, se dedica mi papá. ¿Sus abuelos? Mi abuelo, sí. Mi papá, en cambio. Y ahora mis hijos no quieren trabajar aquí en la pesca. El problema es que ya se está acabando el camarón, el pescado, sí. ¿Ahora hay menos camarones que antes? Ah, sí, hay menos. Antes había camarón, antes chingo de camarón. Hay noches que sí salen, hay noches que no los puedo asegurar, pues. No todos los días, no todas las noches sale el camarón. No solo aquí, hay otros lugares que decimos la barra, pues, de donde entra el mar, de este mar con el mar vivo. Cuando llueve, es donde más entran los camarones. Como está lloviendo, pues pasa el camarón y a veces se pegan ahí. ¿Y cómo es que el camarón puede vivir entre el Océano Pacífico y la laguna? Muchas especies de camarones tienen un ciclo de vida que implica migrar entre agua salada y dulce. Por ejemplo, algunos camarones pueden pasar sus etapas de larva en agua salobre como la laguna, y luego migrar al océano para desarrollarse. En la laguna de San Mateo del Mar, el agua dulce y salada se mezclan, creando un hábitat ideal para los camarones. Con el fondo fangoso, rico en materia orgánica, los camarones pueden alimentarse, y así a su vez serán el sustento de los icots. Oiga, ¿y usted con el trabajo, con el sudor de su frente en este mar, ha logrado sacar adelante a su familia? Sí, ya hice mi casa, ya hice 2, 3 casas de techo, ya todo ya construido. ¿Qué le hace falta en la vida? Pues nada, estoy tranquilo aquí, feliz con... Ya tengo edad, pues no sabemos cuánto tiempo podemos vivir, ¿no? Y con esos atardeceres, ¿verdad? Bajo la luz de la luna. Ah, está bien, se ve bonito, pues. Su oficina está hermosa. Sí, ¿verdad? Mi trabajo es de aquí. Su trabajo, ¿no se aburre? No estoy acostumbrado a eso. Ahorita que hay calma, ahora, pero cuando vengan los tiempos de norte, pues, eso sí, pega el frío. Pero nosotros estamos acostumbrados. Y si llueve, hay una casita de palma ahí nos quedamos para que no nos pegue la lluvia. Nasneangua, chiconaga como mondok, pues alemana, awan, que por ni pilan man mata seguir con aga landrok, pues porque allá le nangai tel kamba.
Nosotros consumimos pescado fresco, recién que sale del mar, pues no congelado, casi pues nosotros no comimos de eso. ¿Qué lleva ahí? Pues mi artículo de pesca, mi chin, para el camarón, y aquel que le puse allá es para el pescado. Pues antes los abuelitos persignaban para cuando van a pescar, entran al agua, al mar. Pues es la costumbre, el respeto al mar. Así, ¿verdad? Pescado fresco, recién salido del mar. Por ejemplo, liseta, es lo que hay, es lo que está saliendo ahorita. El camarón sí es lo que se vende, pero que el pescado es nomás para comer. Pero no todos los días se llega a agarrar mucho, pues, nomás para la comida. Cuando yo empezaba a pescar no había de este tipo de redes, ¿no? Pero ya con el tiempo la gente inventaron y así podía entrar el camarón fácilmente. Pues ya tirando me voy a descansar un poco ahí. Hasta mañana se levanta esto. Hasta mañana a las 5. Nos salen los camaroncitos en la tarde, en la noche, sí. Con la caída del sol, los camarones se verán atraídos por las lámparas de los icots. Voy a poner la luz, la lámpara, pues solitos se meten ahí. Es lo que atrae el camarón, la luz. Lo que consume la gente, ese es el camarón. Que les vaya bien, que bueno, pues ya ustedes ya vienen a grabar y pues van a llevar esto para allá y que la gente lo va a ver. Los productos del mar capturados por los icots, como el camarón, encuentran su camino hacia los mercados zapotecos de Juchitán y Tehuantepec, donde se integran a un sistema comercial dominado por los zapotecos. En este antiguo intercambio, los icots truecan su pesca por maíz, mientras que la etnia zoque aprovechan los recursos de las selvas que habitan para comerciar, tejiendo así una red económica que atraviesa el istmo de Tehuantepec. Este territorio, sin embargo, no solo está marcado por los flujos comerciales, sino también por los vientos que lo atraviesan. Los llamados vientos tehuanos soplan con fuerza en toda la región, resultado de una particularidad geográfica, una brecha de apenas 40 kilómetros en la Sierra Madre Occidental, conocida como el Paso de Chivela. Esta abertura, donde la altitud apenas supera los 200 metros sobre el nivel del mar, permite que el viento viaje desde el Golfo de México hasta el Pacífico, moldeando no solo el clima, sino también la vida de quienes habitan el istmo. Por eso a los icots, zapotecos, mijes y zoques que viven en las tierras del istmo se les conoce como la gente que vive en los pueblos del viento.